Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente Presenta. Un honor compartir con todos ustedes en este momento en que nos comunicamos vía RNN Canal 27 HD, siempre con temas nacionales y con temas de agenda nacional y sobre todo con un personaje que nos pueda hablar sobre temas interesantes que también son parte de la agenda nacional. Antes de pasar a nuestra entrevista, les recordamos que este programa se retransmite todos los sábados en horario especial de 8 a 9 de la noche a través del canal 27 HD en toda la geografía nacional. Y también estamos en programas diferidos en el canal 20 de Nexo TV en Santiago, también a nivel regional del Cibao, pero también con alcance nacional. En esta noche tenemos la participación del ingeniero José Sena, quien es expresidente de la Cámara Minera de la República Dominicana, y evidentemente que hablaremos muy extensamente sobre la minería en la República Dominicana, sobre su desarrollo, sobre su impulso y sobre la importancia que tiene en el desarrollo del país. Un honor recibir al ingeniero Sena con nosotros. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, el honor es mío y es grato estar en tu programa Luna Valiente Presenta. Estamos aquí a la orden y gracias por la oportunidad. Qué bueno. Bueno, es un momento bastante oportuno, ingeniero, porque hemos visto como hace 2 semanas el CEO de Barrick Corp vino a República Dominicana y presentó ante la opinión pública, ante los medios y ante el país lo que es el nuevo proyecto de inversión planificada de Barrick Gold para la mina Barrick Gold Pueblo Viejo de la República Dominicana, convirtiéndose en una de las más importantes del mundo en este momento, con una proyección de una inversión de unos $1.000 millones para propiciar que la mina tenga una vida útil hasta el año 2030. 2048. Bueno, ya después de ahí nosotros traemos bastante leyos, muy lejos de la Tierra. Yo creo que sí. Estaremos aterrizando en Marte. Sí. Esta inversión, según vi los estudios, leyendo la presentación, los estudios estarán listos en el año 2020 ya. 2020, correcto. Pero sin duda que plantea un gran momento en la minería, uniendo todo el tema de Barrick a las inversiones actuales de Falcón, de Strata, a lo que está pasando con Colmidón también. O sea, tenemos un escenario sumamente interesante. Bueno, el escenario es brillante. Vamos a decir que estamos en la época de oro de la minería. Si nosotros comenzamos con la declaración de Barrick Pueblo Viejo en el año 2015, que aseguraba una reserva de 16,1 millones de onzas de oro, y para esa época era catalogada dentro de las primeras 10 minas del mundo, y vemos ahora que han podido, de la sumatoria total de reservas probadas y probables y posibles, condensarla en un nuevo enfoque para tener un volumen de aproximadamente de 30 millones de onzas de oro. Eso implica que Barrick Pueblo Viejo, donde en su data histórica, voy a comenzar con los datos específicos, vemos que la inversión de Pueblo Viejo en República Dominicana representa la mayor inversión de la historia del país. Sí. Representa en el periodo 2008-2018 una inversión de 5.2 billones de dólares o 5.200 millones. Así es. Y al mismo tiempo representa el 19% de la inversión extranjera directa. Esto ha llevado que en los primeros años Barrick Pueblo Viejo produzca alrededor de 1 millón de onzas de oro. Pero ¿qué pasa? El yacimiento, a medida que se va profundizando en una minería a cielo abierto, va disminuyendo el contenido. Y eso implica aplicar una expansión para tener lo que se llama una economía de escala. Mover más volumen con menos mineral para mantener una producción estable. Y para poder mantener esa inversión estable, esa producción estable, se requiere una inversión de 1.3 millones de dólares que va destinado principalmente, primero, a la ampliación de la mina, a la ampliación de la planta de proceso y a la ampliación de las presas de cola donde se desechan los residuos inertes que producen los autoclaves. Esa inversión está sabiamente pensada. Es una inversión que va a generar que desde el año 2022 hasta el año 2048 la República Dominicana pueda contar con 800.000 onzas de oro por año. Eso implica que al final de esa inversión proyectada, que estimó un promedio de $1.250 por onza, pero que puede ser económica a un rango de $1.200 por onza de oro,
conlleva a que el Estado dominicano, al final, va a tener el 63% de las utilidades netas y los accionistas solamente el 37%. Quizás nuestro productor nos puede poner en pantalla la presentación de los aportes de Barrick Gold a la economía dominicana, y vamos a ir paso a paso sobre esa presentación en lo que el ingeniero va explicando el contenido de la misma. Continúe, por favor, excúsame. Bueno, esa inversión pues nos coloca a nosotros no solamente dentro de las 10 minas más grandes del mundo, sino que ratifica que vamos a estar dentro de las primeras 10 y vamos a pasar del lugar 9 posiblemente al lugar número 6. Esa inversión es tan importante que el Estado puede predefinir un flujo de ingresos anuales que le permita cumplir con compromisos económicos vitales para el futuro de nuestra economía, como es el pago de la deuda externa. Y como ya en esta última fase van a estar extinguidas las reservas de Pueblo Viejo, sería bueno tener un capital financiero que nos permita a nosotros tener recursos para las futuras generaciones. Sí. La minería de Barrick Pueblo Viejo es una minería moderna, de categoría mundial. Ahí está parte de la presentación que se hizo. Bueno, ahí se proyecta en esa gráfica pues los flujos importantes. Vemos que en las proyecciones que tienen a partir del año 2022 pues se mantiene la producción constante de 800.000 onzas de oro hasta terminar en el año 2048. Es básicamente dentro del 2000, los estudios de factibilidad estarán listos para el 2022 y a partir de ahí, 2 años después, comienza la producción. Es una noticia extremadamente halagüeña que representa por sí sola el 4% del Producto Interno Bruto. En adición a esa expansión de Barrick, nosotros hemos visto con buenos ojos pues el descubrimiento de la primera mina subterránea mineralizada, o sea, de mina metálica, llevado a cabo por Colmidón. Colmidón también va a invertir alrededor de $1.000 millones y va a garantizar hasta el año 2032 20.000 toneladas anuales de concentrado de cobre y 20.000 toneladas anuales de concentrado de zinc. Si a esto nosotros le unimos la expansión de Pueblo de Falcondo, que va a poner en operación la segunda línea, quiere decir, va a duplicar la producción, va a pasar de un rango de 14.000 a 15.000 libras de níquel a 30.000. Eso implica que la República Dominicana va a tener un aporte de una minería responsable, una minería que respeta al medio ambiente, una minería que ha dado ya muestra del compromiso social y ambiental del país, en donde con solo Pueblo Viejo va a asegurar el 4% del PIB, y si le sumamos entonces a la que van a estar operando también Falcondo y Colmidón, estaremos hablando de alrededor del 5% del PBI. Y eso no es nada. Desafortunadamente las exploraciones están paradas, pero la minería de nuestro país, que es una minería continental, aunque estamos en una isla, pues muestra un músculo fuerte de la minería. Vemos el proyecto de Gold Quest, el proyecto Romero. El de Gold Quest es el de San Juan. Que en su estudio inicial, como una empresa pequeña para recuperar su inversión capital y darse a conocer como productora de oro, pues estimó 3.1 millones de onzas de oro. Pero en realidad, si usted suma las reservas posibles y probadas, puede llegar a 5 millones de onzas de oro solamente en ese yacimiento. En esa misma formación Tireo existen otras empresas como Precipitate Gold, que ya ha estimado más de 1 millón de onzas de oro. Si nosotros nos vamos entonces a Unigol, que es Dajabón, en la Noma La Piñita, ahí tenemos más de 1 millón de onzas de oro, y en óxido, lo que implica que también vamos a tener oro debajo en sulfuro. Y la mina de restauración, que hay una parte aquí y otra parte en Haití. La mina de restauración básicamente es una mina que comienza en la frontera y del otro lado está evaluado alrededor de, en reservas probables, 40 millones de onzas de oro. 40 millones de onzas. De onzas de oro, del otro lado. Y por el problema de la situación de Haití, pues se ha tenido la estrategia de que
se puede minar como una minería subterránea, poner la planta en República Dominicana, que es un país estable donde ya se puede atraer la inversión extranjera, que tiene seguridad jurídica, que tiene condiciones de un país que va en vía de desarrollo, y nosotros podríamos estar en el escenario del oro por aproximadamente más de 60 o 50 años. Ahora bien, eso de hablar de minería irresponsable, de que le cambiamos el oro por espejito, ya eso no existe. Es imposible que una empresa minera responsable no cumpla con los requisitos ambientales del país, donde se encuentra el yacimiento, con los requisitos ambientales de su país de origen, llámese Canadá, Australia, Sudáfrica, Alemania, Inglaterra, cualquier fuese. Además de eso, la minería responsable de hoy no es en términos socráticos de que anteriormente era irresponsable, sino que en adición a esas leyes ambientales hay que cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Exacto. Hay que cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo Nacional. Pero con los objetivos del milenio tienen que estar alineados también los fabricantes de tecnología para la industria minera mundial. O sea, que no es un asunto porque la gente piensa que uno va por otro lado, otro va por aquel, este contamina, este no contamina. No, es que ya hoy en día la tecnología que tenemos para la minería en todo el mundo es sumamente friendly, amigable con el medio ambiente, que reacciona ante cualquier tipo de contaminación, corrige en el proceso y evita. Ya vimos la experiencia de lo que pasó con el río Margajita. Vamos a verlo en el próximo segmento, pero ya lo que existía antes se corrigió. Y ya los peces volvieron a vivir en el río Margarita. Y no solamente eso, que también somos país signatario de los países que tienen que atenuar para reducir los impactos del cambio climático. Exacto. Eso también se le adiciona a las responsabilidades de la minería que opera en nuestro país. Vamos a hacer una primera pausa en Indoceana y venimos en breve, amigos televidentes. Bien, seguimos con ustedes, amigos televidentes. Evidentemente, en el segmento anterior, el ingeniero Sena hizo una condensación interesantísima sobre el tema minero de la República Dominicana, uniendo la parte de lo que significa la importancia de las inversiones, y hablamos de Barrick, empezamos a hablar de Falcondo, empezamos a hablar de Cormidón, de la importancia de esa mina. Seguimos hacia arriba, fuimos hacia San Juan, pasamos la frontera y vemos, ingeniero, que realmente la República Dominicana está sentada sobre una riqueza muy grande de minerales, porque no es solamente oro. Barrick, por ejemplo, tiene zinc, plata, oro, cobre. Correcto. Y así también otras. Pero hemos visto también que hay yo no diría que ignorancia, hay un manejo mediático dirigido a pensar como que la minería debería desaparecer por los grandes daños que le hace al clima en la República Dominicana. Y yo siempre pongo como ejemplo de que yo tengo tantos años pasando por Jima, Bonao, y yo nunca he visto que el arroz se ha secado. Y quizás uno de los arroces más verdes que hay es el de Jima, que está ahí mismo al lado de la montaña de Falcón. Ni los peces que están en la presa de Jima, que se pueden comprar cada día. Ni los peces que están en Atillo. Entonces, hay tanta desinformación, ya los países, el mundo entero está tan avanzado en tecnología. Pero nosotros, a mí me llama mucho la atención y tenemos un pequeño corto que podemos empezar por ahí, combinando con lo que pasó en el mismo río Margajita, que ya hoy es otra cosa, con el interés de poder explotar Loma Miranda y lo que significa Loma Miranda, si es realmente lo que es o lo que no es. Pero el expresidente Rafael Correa de Ecuador, que es un país petrolero y minero, que utilizó sus reservas inclusive a nivel de sitios en donde habían indígenas, y las utilizó para transformar su país. Yo creo que escuchemos un pequeño minuto de lo que dijo el expresidente Correa en República Dominicana en una entrevista. Incluyendo los proyectos políticos de izquierda. Por ejemplo, no a los recursos naturales. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Qué país de la historia ha hecho esa barbaridad? Y muchas veces son esos países que nos quieren imponer a nosotros lo que ellos nunca hicieron. Cuando la gente se nos muere de hambre. O sea, es un absurdo. Además del absurdo también de no la minería. Por ejemplo, sin minería, sin petróleo, ¿cómo entendemos la vida moderna si se basa en esos recursos? Entonces hay una serie de inconsistencias. Créanme, yo no tenía muchos criterios definidos al respecto.
¿no? Responsablemente he tenido que informarme, etcétera, para tomar decisiones, y sí he visto la inconsistencia en ciertas posiciones, los mitos. Por ejemplo, que destruyen la selva. ¿Sabe cuál es el principal peligro para la selva amazónica? No es el petróleo, no es la minería, ni de lejos. Es la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria. Y para evitar eso, precisamente, necesitamos otras actividades económicas y recursos para cuidar la selva. Que la minería envenene el agua. La minería moderna no utiliza químicos, recicla el agua. Y todo eso lo ponemos en los contratos. Y la mayor fuente de contaminación del agua dulce ecuatoriana son las aguas servidas de las ciudades, pero de lejos. Y para remediar eso. Bueno, en tan poco tiempo, Rafael Correa ha dicho tantas cosas, que son muchas de las cosas que se critican desde el patio hacia la minería. Y vemos cómo él define, cómo tuvo que convencerse, cómo ha tenido que tumbar una serie de mitos con relación a la minería. Bueno, en realidad la minería moderna en nuestro país ha roto todos esos mitos. Exacto. Por ejemplo, cuando se habla de un pasivo ambiental, quiero dejar claro que es cuando una mina se ve obligada a cerrar abruptamente porque ha colapsado desde el punto de vista económico. ¿Cuánto invirtió Barrick en corregir el pasivo ambiental? 35 millones de inicio, sin producir una onza de oro. Pero han llegado iban a llegar hasta 300 millones. No, pero yo digo al inicio, cuando comenzó a recoger los desechos que había dejado la Rosario Dominicana. Exacto. La inversión ya llega casi a los 400 millones de dólares. Exactamente. Y con resultados muy positivos. El río Margajita, ¿qué pasó con él? Que tanta gente todavía habla de ese río y dice que ahí hay contaminación, que hay cianuro. Bueno, no hay ni cianuro, no hay arsénico, no hay contaminación. Todas las aguas de drenaje ácido que salían del yacimiento del sulfuro, Barrick lo represó. Y al represar esas aguas ácidas, pues entonces la trató, y luego de tratada, con mejor calidad de los ríos naturales que nosotros tenemos, la vierte entonces en el cauce del Margajita, generando el agua, como se ve ahí, cristalina, y naciendo ya la flora y fauna normal de un río limpio. Ya hay peces, ya la ganadería está mejor manejada, pero todavía hay gente que dice que existe la contaminación. Lo mismo ocurre con el caso de Loma Ortega. Loma Ortega fue minada hasta el final de su vida económica. Ha sido reforestada con especies nativas, autóctonas, y los riachuelos que nacen allá tienen más agua que antes. Cerro de Maimón, que tiene un balance de agua positivo, tiene la planta de tratamiento industrial más grande de Centroamérica y del Caribe para tratar el excedente de agua que solamente tiene turbidez, y cuando la procesa, la descarga con cualidades excelentes, casi similares a la de agua con pH, potable. exacto. Un pH alcalino, sí, encima de 7, sin sedimentos, sin particulado, que va básicamente a nutrir las aguas contaminadas de sedimentos y arrastre de desechos orgánicos y de vertederos y de basureros que están en los riachuelos que drenan al río Maimón. ¿Y Loma Miranda? Bueno, Loma Miranda es otro mito. Señores, donde está el yacimiento de Loma Miranda, anteriormente era un aserradero. Exacto. Toda esa vegetación que se muestra en Loma Miranda es del lado donde no hay minería. Esas fotos que ustedes ven en la montaña verde, pues es el conglomerado que tiene casi 48 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el área de la mina son 4 y no hay vegetación exuberante, no hay nacimiento de río. Exacto, es cierto que no hay endemismo de aves, de que no hay aves endémicas, que el tema de la pluviometría y de las aguas realmente no es como se pinta, de que ahí nacen, qué sé yo, cuántos ríos. Eso no es la madre de las aguas. Exactamente. Ahí solamente nace un río. Exactamente. El mito es la madre de las aguas. El mito es la madre de las aguas. Y el otro mito es que hay especies endémicas. Las especies que están ahí están en otros lugares del país. Exactamente. Nada más hay que seguir la cordillera central. En la parte norte, se lo voy a encontrar en Jarabacoa, en Constanza, y en la parte sur. Bueno, cruzan Pico Duarte, La Pelona y caen en San Juan y siguen las mismas especies. Y siguen las mismas especies. Del otro lado del sur, desgraciadamente devastado por el conuquismo, por la quema de carbón, por el guaconejo para el perfume, y entonces con un descontrol agropecuario, en donde, ¿qué es lo que hace primero el ganadero? Que tala los árboles, porque no quiere perder 1 metro cuadrado de pasto. Entonces,
reses, generan problemas con el estiércol, generan problemas con los eructos y crean un problema ambiental del CO2. Quiere decir que el impacto de la ganadería es mucho mayor que de la minería. Como decía Correa. Y no solamente eso, la minería es de la poca empresa que recicla el agua. Por ejemplo, el consumo de agua total, el agua, un recurso escaso en donde solo el 3.2%, 3.5% de la totalidad del agua es potable, la agricultura usa entre un 75 y un 80%. Sí. El agua potable es más o menos un 10%, y el agua industrial es otro 10%. De ese 10%, el 3% la usa minería y la recicla y no tiene efluente, quiere decir que no sale de la propiedad minera un agua que no haya sido tratada. Por tal razón, el que se desarrolle la minería es una garantía de un desarrollo sostenible, y hoy en día no se justifica el avance que tenemos de la civilización sin los productos mineros. Claro. Están presentes en toda nuestra actividad. Claro. Y no solamente que van a estar presentes, sino que vamos a depender de ellos. Y vamos a depender de ellos mucho menos en el futuro, cuando nos ordenemos en las ciudades y reciclemos las materias primas que vienen de la minería. Por ejemplo, en el caso del aluminio. El aluminio en Estados Unidos se recicla en un 95%. Quiere decir que la presión hacia los recursos naturales en Estados Unidos para aluminio es de un 5% de su demanda. Sí, o sea, no hay demanda de aluminio virgen, no hay sino que viene del mismo reciclaje. O si no, viene una reposición de un 5%, sí. Pero ya esa sería una minería prácticamente artesanal comparado con el volumen que se recicla. Claro. Por tal razón, yo creo que tenemos que ser sinceros. La minería ha mostrado su músculo. Ya no estamos cambiando oro por espejito. El Estado en todas las minas metálicas que están en explotación ahora reciben más del 50%. Una cosa importante, la minera de Cerro de Maimón es la única que no tiene un contrato especial, como lo tiene Barrio Pueblo Viejo, como lo tiene Falcondo, que heredó las acciones del acorde, que eran las acciones del dictador Trujillo. Sí. Cerro de Maimón reparte el 5% de forma directa al ayuntamiento de Cotuí. Quiere decir que se ve un dinamismo, se ve en obras de infraestructura, y si a eso se apoya con un fideicomiso para que haya transparencia, pues esos municipios o esas provincias donde está la minería van a ser sostenibles después de la minería. Sí. Es el caso de Sudáfrica. Sudáfrica se desarrolla por un yacimiento minero, ni siquiera hay río cerca. Y fueron las minas de oro subterráneas de Sudáfrica que generaron lo que es una capital pujante, es mejor, una de las mejores capitales de África, que es Sudáfrica. Bueno, usted ha hablado de algo muy interesante que vamos a tocar en el segmento siguiente, que tiene que ver con la posibilidad de establecer fideicomiso de los fondos que vienen del 5% que aporta la minería a los ayuntamientos y cómo deben de manejarlo para que realmente tengan un gran impacto en esas comunidades. Venimos en breve. Bien, bueno, hay tantas cosas que abordar con el ingeniero Sena sobre el tema minero, que no solamente minería, o sea, también está incluido dentro de todo el tema de minas, está también el petróleo, pero de eso tendremos que dedicar un programa aparte. Está la minería no tradicional también, sobre el hambre y el larimar, pero es importante volver sobre lo que está pasando con Barry, con Falcondo, con Cormidón, a nivel de inversión, la importancia de tener fideicomiso de los fondos que entran, que son vía los contratos entre el Estado y que deben de ir en un porcentaje específico a los municipios, a las provincias que reciben el impacto de la minería. Y también ver ese impacto en esas inversiones, si está realmente conectado con un manejo eficiente a las políticas ambientales, porque de una u otra manera el país va a continuar y la minería no se va a terminar por este momento. Es correcto. La minería va a proseguir, como decíamos al inicio, porque tenemos una geología continental. Ya hemos demostrado que tenemos yacimientos de categoría mundial, como lo fue la de la Alcoa, en Pedernales, el níquel,
en Bonao, El Oro, etcétera. Ahora bien, en un mundo en donde ya la planificación existe, yo recuerdo que a través de la Embajada de Cana se reunieron pues las provincias mineras del polígono central, que básicamente era Bonao, Cotuí, Maimón y los otros municipios, tanto de La Vega como de Bonao, Sí. y se hizo un plan auspiciado por la Embajada de Canadá, en donde las comunidades tuvieron una lista de prioridades para su obra de infraestructura. Ya ese levantamiento está hecho. Ahora bien, cuando los fondos llegan directamente, en el caso específico de Cormidón, al ayuntamiento, ese programa no se sigue, ese programa no se audita, ese programa no se monitorea, y suelen usarse esos recursos para otras obras que no son fundamentales para el desarrollo de ese municipio o de esa cabecera o de distrito municipal. Nosotros tenemos que implementar el fideicomiso. Quiere decir que las proyecciones que tiene el ayuntamiento local de cualquier provincia minera debe ir casado a un plan de desarrollo que ha sido consensuado con la minería y con el Estado. Y que los fondos de la minería en un % X, no todo, porque sabemos que hay que pagar nómina y también hay que hacer otros servicios, pero que las obras de infraestructura se lleven con un fideicomiso y que se vayan dando avances de las partidas en el proceso de construcción de ella. Eso va a garantizar que esas obras vitales como son los acueductos, Sí, todo lo que es infraestructura. el manejo de desechos sólidos, da pena cómo nuestros ayuntamientos manejan los desechos sólidos al granel, generando lixiviados Sí. que van directamente a las aguas subterráneas o a las cuencas hídricas. Sí. Y cuando viene Y se cualquier alojan ahí por una cantidad larguísima de años. de años, y no solamente eso, sino que va matando la flora y fauna natural. Eso es contaminación pura. Contaminación pura. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos de ser más responsables y debemos ser más dominicanos en el sentido de los recursos que vienen de la minería, que en un momento dado no van a estar, pero que sí pueden ser transferibles para crear obras de infraestructuras prioritarias y necesarias, y también una especie de incubadora de negocio paralelo. Por ejemplo, uno de los casos que más me llamó la atención fue cuando éramos gerentes en Cerro Matoso, Colombia, en donde habíamos alrededor de 2.500 empleados. Y una escuela de madre, pues hacía camisa y ropa de vestir de dama. Y se le motivó a que hicieran los pantalones y también la camisa manga larga, tipo jean. Se le dio financiamiento sin intereses. Y hoy en día ellos están exportando jean hacia los Estados Unidos. Abastecen parte del mercado local de Colombia. En ese sentido, perdón que le interrumpa, yo soy testigo de excepción porque yo conozco muy bien la zona, toda esa zona que usted todos esos municipios, Maimón, en la parte de Bonao. Y no es verdad, y lo digo responsablemente, como dicen algunas personas, comunicadores, atacando a la minería. El que va a Maimón se encuentra con un municipio sumamente activo económicamente. O sea, Maimón tiene que tener pleno empleo. Ahí todo el mundo está haciendo algo. Ahí la cooperativa Mamoncito es es un monstruo. Y hay cooperativas que financian operaciones de muchas empresas ligadas a la minería, que le dan servicio a las mismas minas. Empresas de repuesto, de goma, camiones, transporte. Bueno, las empresas de transporte que le brindan servicio a todas esas empresas mineras son dominicanas, no son de las mismas mineras. No. Y eso es, o sea, hay que ver lo que pasa en esos municipios, en esas comunidades. Y también se están dando las mismas inversiones que vemos: acera, contenedores, alumbrado. O sea, poblaciones y municipios que están recibiendo el impacto directo de grandes inversiones mineras. Específicamente en el municipio de Maimón, Sí. pues básicamente Bonao, o sea, Bonao y Maimón. Exacto. Después en el desarrollo económico de las provincias está el Distrito Nacional, Santiago y después Bonao, por encima de La Vega, por encima de Puerto la Plata, Romana, que de es Puerto turística. Plata, de San Francisco de Macorís. De Higüey, que es una provincia Higüey, turística. Y eso es producto de la minería. Exacto. Y así será Cotuí. Exacto. Con la proyección que tiene el proyecto de expansión de Barry hasta el 2048, Cotuí puede superar a Bonao
y posiblemente competir con Santiago, si se hace el desarrollo integral que se requiere con una mina de larga data y que va a tener un flujo constante de recursos económicos para los accionistas, para el país y para la provincia. En el caso de Barrick ha hecho unos movimientos muy interesantes a nivel mundial, a nivel corporativo. Barrick, por ejemplo, ha salido de minas y ha sido muy atrevido vendiendo minas, pero ellos están mirando a Pueblo Viejo. Déjeme explicarle para que usted me redondee la idea, que usted conoce más que yo, pero por la información que tengo. Pero también entraron en un proceso muy interesante de desinversión de activos no productivos de la misma corporación, buscando recursos para autofinanciarse, para las inversiones que tienen que hacer en las grandes proyecciones que tienen en minas como Barrick y Pueblo Viejo. Bueno, eso es tan cierto que el día 5 de mayo, o sea, ya el mes pasado, hace prácticamente un mes, en el periódico Diario Libre, salió la siguiente noticia. No es cierto que Barrick está interesado en vender a Barrick Pueblo Viejo. Porque el que interpretó la noticia no entendió la noticia de Barrick. Exacto. Yo recibo directamente de Barrick todos los días un update de lo que está haciendo. Y yo dije, oye, qué bien, están en un proceso de desinversión de activos. Bueno, en realidad ellos vendieron activos por el orden de 1.5 billones de dólares. ¿Pero cuáles son los activos? Son camiones, retroexcavadoras, todo lo que es infraestructura de logística para explotaciones mineras. Bueno, porque básicamente ellos se están dedicando a lo que se llama su core business, Exacto. su razón de ser. Y todo es un outsourcing. Extracción, procesamiento. Y ambiente y Sí. Desarrollo comunitario. Exactamente. Entonces, estamos viendo que la minería que está en República Dominicana también está enfocada en su razón de ser. Eso es lo que no manejan algunos que malinterpretan y se van por la izquierda, pero realmente la línea es recta. Es recta y además es que el país se lo merece. O sea, si usted ya en el 2015 decía que Pueblo Viejo con 16 millones de onzas estaba dentro de las 10 primeras, de top 10 Sí. of the mine. Ahora con esa reserva, que casi 30 millones de onzas de sube. oro, vamos a estar cerca del número 1. Y no solamente eso, la posición geográfica de la República Dominicana es muy fácil manejar. Eso es de aquí a Canadá o de aquí a Europa, eso se va de una vez. Y hay que tener en cuenta algo. Se hablaba de que había que tener una reserva de oro para dejar para futuras generaciones. No, lo que hay que generar es capital líquido. Y ese capital líquido para las futuras generaciones debe convertirse en un capital financiero. Ejemplo, el petróleo del Mar del Norte en Noruega, donde ellos están sacando esos fondos y ya excede los 85 mil millones de euros y sigue creciendo, pensando en las futuras generaciones. Es más, ellos ya no están usando el petróleo. Hicieron un acuerdo con Tesla para básicamente usar combustible pesado o energía limpia para las centrales eléctricas. Tienen mucho viento. Tesla es Elon Musk. Sí. Y entonces todo el petróleo lo están vendiendo, lo están convirtiendo en capital financiero y le reparte utilidades al Estado y a los inversionistas. Una de las cosas importantes de eso que usted le decía al principio, en el primer segmento, con el tema de Barrick y la inversión, que tenemos la capacidad, dada la importancia del peso específico de la riqueza de Barrick en la producción de más recursos de la economía dominicana, que podemos tener ya dentro de los próximos presupuestos partidas presupuestarias de contingencia que vienen vía los aportes de Barrick Gold adicionales a la economía dominicana para crear ese tipo de fondos como Noruega. Bueno, yo hice una proyección aquí, numeritos simples que también son estimaciones, en donde yo decía de que nosotros podíamos tener el equivalente básicamente de 9.000 onzas de oro que ya se han producido en lo que va hasta la fecha, y después quedan 20 millones de onzas de oro para explotar hasta 2048. Donde el Estado, y aquí está escrito, donde el Estado, óiganlo bien, en el nuevo proyecto, con la inversión que se va a hacer, va a recibir al final el Estado dominicano, óiganlo bien, el 63% de los beneficios económicos de ese proyecto. Esa es la gráfica número 4 de la presentación de Pueblo Viejo. Exactamente. La gráfica número 4, la seguimos moviendo. Aquí ahí vemos el flujo del 64% del aporte. Si lo puedes mover un poquito. Exacto, esa Aquí misma. está. Ahí está. Y es en la última, que es la sumatoria de lo histórico, que es la primera torta, más el proyecto de expansión que está en el centro y la totalidad. Ahí se ve el porcentaje. Okay. Y el Estado va a recibir alrededor de 5.1 billones de dólares.
en el transcurrir hasta el 2048. Señores, estamos hablando de números sólidos. Sí, sí. Estamos hablando de que nuestro Estado puede hacer maravilla con eso. Sí. Puede hacer proyecciones para pago de deuda externa, Sí. puede hacer proyecciones también para fideicomiso Para y inversiones, otra cosa. inversiones en fideicomiso de infraestructura del Y país infraestructura que requiere el país. Sí, puertos, puentes, metros, líneas, todo lo que autovía, todo. Y un asunto importante, al no ser dueño ni operador, Exacto. no va a dejar un pasivo ambiental, Sí. porque está compelido Barry a hacer un cierre de categoría mundial en esa mina. Antes de irnos al cambio, yo quiero recordarle que es penoso que personas sin documentarse traten el tema minero como algo que dicen no a la minería. Dice, bueno, ¿y con qué vamos a cubrir la pobreza? Y vamos a corregir los altos niveles de pobreza del país. Vamos a seguir avanzando hacia una sociedad más desarrollada. Todos los países lo han hecho porque están sembrados en una plataforma de riqueza, ya sea minera, sea en cualquier otro aspecto. Y la minería tiene tantas variantes que los países lo que hacen es sencillamente aprovecharla. Entonces no podemos seguir omnibulados con opinadores que hablan sobre temas que tienen otro nivel de enfrentarlo y de tratarlo, y sobre todo de saber comunicarlo, porque lo que tenemos que llevar sobre el tema minero es positivismo como una vía real de desarrollo en el país. Vamos a hablar un poquito en el segmento siguiente, ingeniero, sobre la importancia de la economía subterránea, de la minería subterránea, que viene con el mismo proyecto de Barry, con el mismo proyecto de Cormidón. Okay. Que ahí vamos también a atacar porque también hay mucha desinformación hablando de que será una minería mucho más contaminante y todo ese tipo de mitos que hay. Venimos en breve, amigos. Quizá yo puedo decir algo de Pedernales también. Sí, podríamos pasarnos, hablábamos ahora entre set y set, el ingeniero y yo, podríamos pasarnos muchas horas hablando de minería, pero tenemos que tratar de ser bien sintéticos. Realmente nos llama mucho la atención los niveles de explotaciones de la nueva minería de explotación subterránea que va a desarrollar el mismo Barry y también Cormidón, que son una garantía, a pesar de que mucha gente piensa que la minería subterránea se hace con cianuro, se tumban los árboles cuando estamos sencillamente metidos debajo de las capas vegetales. Explícanos un poco el alcance que tienen y la importancia de ese tipo de minería. Bueno, la minería subterránea tiene una ventaja y es que su huella... Que es la misma de Romero también de San Juan. Exacto, es que su huella de impacto ambiental se queda fija en el tiempo. Pero eso no quiere decir que sea una minería menos o más contaminante que la minería a cielo abierto, porque ambas minerías, dentro de la minería moderna, deben desarrollarse con responsabilidad ambiental y social. Hoy en día los proyectos mineros solamente se paralizan con financiamientos bancarios si usted tiene un problema ambiental y un problema social. Eso estamos muy claro a la minera. Ahora, lo importante de la minería subterránea de Cormidón es que es una innovación en la República Dominicana. Si bien es cierto, hemos tenido minería subterránea de manera artesanal en Larimar, básicamente en Las Cabellinas, en Barahona, y también la mina de sal y yeso, en sus inicios, porque Socavó estuvo desarrollada como una minería subterránea. La minería subterránea de Cerro de Maimón es extremadamente moderna y segura. Y no solamente eso, tiene controles tales que maneja muy bien los niveles de oxígeno con compuertas, como si fueran aire acondicionado, y al mismo tiempo, como ya el impacto se ha hecho en la mina a cielo abierto, o sea, el impacto creado, como va a lo profundo, le permite a Cormidón comenzar su plan de cierre, aumentar el dinamismo de su plan de cierre, porque en realidad va a estar ubicada en un punto fijo. En el caso de la minería a cielo abierto, hay que esperar que se mine el último pedazo de abajo. Por tal razón, hasta que usted no tiene la pendiente final, usted no puede comenzar su plan de cierre de reforestación y restauración. Sí. Lo que le quiero decir es que independientemente de que sea subterránea o no, la minería de hoy es extremadamente responsable con el medio ambiente. Desde el punto de vista de costo, la minería subterránea es más costosa, porque hay que tomar en cuenta ya la estabilización de túneles, y en un ambiente sísmico, pues entonces hay que hacer grandes inversiones en ello, lo cual a cielo abierto no se hace.
Ahora bien, A cielo abierto no hay encofrados. no hay, pero otro asunto importante. La minería moderna, por ejemplo, cuando usted produce concentrado, y me voy a referir específicamente a un proyecto que debiera estar ya operando, El de que es el Romero. caso de Romero. Romero es una separación física de un concentrado. Es trituración primaria, trituración secundaria, y entonces flotación atrae las partículas que tienen valores metálicos de oro y plata en las burbujas y después se seca y de ahí sale el concentrado. No hay cianuro, no hay mercurio, no hay arsénico. Es un privilegio tener una minería moderna en donde usted produzca un concentrado y la separación la haga un país desarrollado donde se va a utilizar los químicos Exacto. que se mencionan. Quiere decir, tanto Cormidón como Gorcuez han tomado en cuenta eso para su concentrado. Ahora bien, el hecho de que Barry Pueblo Viejo use cianuro no quiere decir que lo está dejando salir al ambiente. El mismo circuito de cianuro, una vez actúa como un imán para recuperar en solución el oro y la plata, lo elimina después. Sí. No, pero hay un punto muy importante, porque la gente tiene que conocer. Toda la información técnica de la mina de Romero Sanjón está en internet. Usted la puede googlear y se va a la compañía Goldquest, ¿es verdad? Sí, Goldquest. Se va a Goldquest y ahí sale. Y ahí está el estudio económico financiero de factibilidad. Ahí está el estudio ambiental. Y es bueno que se sepa que ninguna de esas compañías pueden ir a Wall Street si no tienen dentro de sus proyectos de expansión para cada tipo de mina cumplir con todos los requisitos ambientales que son básicos para obtener dinero hoy en día. Hoy en día. O sea, lo que le quiero decir es que el país, cuando hay un desarrollo minero, que lo aupe, que lo promueva. Exacto. Es más, la minería contamina menos que la ganadería Claro. y menos que la agricultura. Algo muy simple, ¿por qué no hay peces en los ríos? No es por la minería, es por la agricultura Exacto. y la ganadería. Exacto. Y otra cosa, en el caso, por ejemplo, de San Juan, cuando nosotros volamos o sobrevolamos el yacimiento, vimos que está prácticamente deforestada. La idea del granero del sur es igual que la minería del Cambio por el Pejito. Ya San Juan no es granero del sur. Sí. La producción ha mermado. Ahora bien, ese proyecto minero le permite al Estado y a la provincia tener recursos y la misma minera va a reforestar parte de esa montaña y se hace un plan de reforestación en las cuencas medias y altas para que el río San Juan vuelva a tomar más cauce. Otra cosa importante, no se va a usar agua del río San Juan. Exacto. Es agua de lluvia que se represa y se recircula y se usa. Bien, nos quedaron muchos temas interesantes, sobre todo sobre la posibilidad de las exploraciones de petróleo, lo que ha encaminado el mismo Ministerio de Energía y Minas sobre el tema del petróleo, sobre lo que pasa con otros sectores no tradicionales, lo que pasa con el ámbar, lo que pasa con el arimal, con otros tipos de minas No, también. y la parte no metálica, o sea, nosotros somos una potencia cementera. Exacto. Tenemos 6 plantas de cemento. Exactamente. Chile solamente tiene 2. Bueno, somos tan potencia en cemento Sí. que tenemos una capacidad instalada que todavía está casi en un 60% de la demanda que tenemos interno y ya estamos exportando inclusive Claro, cemento a las Haití islas del y a Caribe. la costa este, puntualmente de Estados Unidos. Exactamente. Hay muchos temas, pero hemos visto rápidamente en estos 45 minutos que realmente somos un país potencialmente minero. No antes como nos enseñaban en las universidades, que somos un país eminentemente agrícola. No, eso es. Tenemos que combinarlo todo y Es más, romper con todos esos mitos. Pero en realidad cuando Nicolás de Obando, ¿por qué La Vega y Cotuí pasaron de las 13 comarcas? Sí. Fue por el oro que tenían. Sí, así es. Sí, que- Ingeniero, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ha sido un momento muy importante porque hemos visto rápidamente tantas cosas interesantes de lo que está pasando con Barry, con Falcondo, con Cormidón y sobre todo que tenemos la seguridad que el país va a contar con grandes recursos a partir de estas explotaciones mineras. O sea, nuestro desarrollo económico debe ir ligado a la minería para llegar más rápido al desarrollo. Muchísimas gracias. Hemos compartido con el ingeniero José Sena, expresidente de la Cámara Minera de la República Dominicana, temas sumamente interesantes. Al ingeniero, las gracias de siempre. A ustedes, amigos televidentes, las gracias también. Que la pasen bien. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga.